Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este día martes. Iniciamos un nuevo mes, octubre, que tradicionalmente decimos mes que todo lo descubre. Queremos desde luego saludar a todos los niños y niñas en este día que desde luego se conmemora el Día del Niño y la Niña. También el mes rosa, ¿verdad?, que se dedica para poder exaltar todas aquellas personas héroes, particularmente mujeres, ¿verdad?, a raíz del tema y que han sido impactadas precisamente por el cáncer. Sin duda alguna vamos a tener temáticas relacionadas con esas a efecto de poder también trabajar en la promoción valorativa, educativa y formativa de cómo es el tema del cáncer y particularmente cómo prevenirlo. Bienvenidos. Este día tenemos un tema muy importante relacionado con el anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado que fue presentado el día de ayer a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la cantidad de 9.663 millones de dólares, del cual proyecta desde luego para este año 2025 una brecha de $0 en deudas en cuanto a presupuesto, al tema de relacionado con el tema de gasto corriente. Ese es nuestro tema, el que vamos a tener este día, precisamente con el ministro de Hacienda. Le invito a continuación a ver el siguiente informe. El ministro de Hacienda, Gerson Posada, entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto general del Estado por un total de 9.663 millones, una disminución de 970 millones respecto al presupuesto estimado de cierre del 2024 según el funcionario. El presupuesto es 595 millones superior al presupuesto presentado para el año 2024, pero que tras las modificaciones a lo largo del año ha aumentado a 10.755 millones, según la ejecución presupuestaria divulgada en el portal de transparencia fiscal. El presupuesto proyecta ingresos tributarios por 7.677.6 millones, 747 millones más que en 2024. Según el funcionario, el proyecto de presupuesto incluye 217.4 millones para los programas de subsidios de gas, transporte y energía eléctrica, así como 192 millones destinado a los veteranos y los paquetes a los agricultores. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias a agradecerle precisamente a Jonathan por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a hablar este día. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Hacienda, al licenciado Gerson Posada. Bienvenido, ministro. Buenos días, Ernesto. Qué gusto tenerlo acá. Un gusto estar este día acá y poder transmitirle a la población lo que presentamos el día de ayer, que por mandato de ley, por mandato de la Constitución, tenemos que presentar el presupuesto general del Estado y este es un presupuesto que trae muchas buenas noticias para la población salvadoreña. Tenemos, de acuerdo a la información que se presta, 3 meses de aquí a diciembre, dijo el presidente de la Asamblea, para poder de alguna manera estudiar las partidas y ver la convocatoria que se necesita para hacer las consultas pertinentes, ¿cierto? Así es, Ernesto. La Constitución nos exige que al menos 3 meses antes de que finalice el año, nosotros tengamos que presentar el presupuesto general, el proyecto de presupuesto general de la Nación a la Asamblea Legislativa para que pues pase al respectivo análisis de los diputados de la Comisión de Hacienda y posteriormente al Pleno a su aprobación
entiendo, de acuerdo a lo que manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa el día de ayer, que van a empezar a convocar a las diferentes instituciones, a los diferentes ministerios para hacer los análisis respectivos, escucharles y ir desglosando cada partida del presupuesto. Se trata de un presupuesto con características históricas, decía en su momento el presidente de la República, porque no va a incurrir precisamente al tema de deuda, particularmente en el tema del gasto corriente. Explíquenos un poco más esto para entrar en detalles y en el desglose mismo de la inversión que se va a hacer o de las partidas mismas que contemplan el anteproyecto. Así es, el presupuesto marca un hito histórico, diría yo, como un antes y un después. Y está de acuerdo a lo que anunció el presidente de la República el 15 de septiembre. Es un presupuesto sin brecha presupuestaria, es un presupuesto que no va a necesitar de financiamiento ni interno ni externo para el financiamiento, valga la redundancia, del gasto corriente, ¿no? Es decir, que todo el gasto corriente, todo lo que es el funcionamiento, todo lo que es el pago de salario, pago de intereses de la deuda, pago de amortización de la deuda, lo vamos a financiar con nuestros propios ingresos, con lo que nosotros recaudamos anualmente de ingresos. Eso significa que el presupuesto no va a llevar una brecha, es un presupuesto autofinanciado. Es decir, que todo este gasto corriente va a estar cubierto con nuestros propios ingresos. Incluso el gasto en pago de intereses de gobiernos anteriores, de deuda anterior, esa la vamos a cubrir con nuestros propios ingresos. Y acá, perdón Ernesto, es importante mencionar que en el pasado ya se habían presentado presupuestos sin brechas por administraciones anteriores, pero que estos presupuestos eran ficticios, porque lo que se hacía es que no se incorporaban algunos gastos de amortizaciones de deuda y en el transcurso del año se iban a incorporar. Entonces no eran verdaderamente unos presupuestos que no incluyeran todo el gasto en su interior. Estamos hablando de 9.663 millones, un presupuesto que se presenta, un anteproyecto que se presenta con 970 millones menos. Así es un presupuesto que asciende a 9.663 millones aproximadamente y estamos disminuyendo en aproximadamente 971 millones respecto a la cifra que nosotros estimamos del cierre del presupuesto del año 2024. Es una reducción muy significativa la que estamos haciendo y es reducción principalmente en temas de gasto corriente el que nosotros estamos buscando. Aquí vamos a entrar ya un poco en la esencia y en el análisis mismo que despierta muchas inquietudes y sobre todo también para algunos sectores ciertas preocupaciones cuando se trata de ver qué medidas se van a tomar para poder mantener vigente esta proyección con este tipo de números. Bueno, pues básicamente lo que nosotros buscamos es hacer mucho más eficiente el gasto del Estado, el gasto del gobierno, y para esto, lógicamente, tenés que hacer ciertas revisiones en algunas de las partidas principales, como lo es el gasto en remuneraciones. Estamos estimando una reducción en el gasto de remuneraciones y acá, pues como te decía... ¿Reducción o se van a eliminar? Pues esto dependerá ya de cada cartera, del análisis que haga cada cartera al interior, cada ministro, cada presidente, cada director de autónomo tendrá que ir a revisar su presupuesto, ir a revisar su rubro de remuneraciones o su cuenta de salarios y de acuerdo a esa revisión tendrá que hacer una optimización que vaya acorde a las necesidades de cada institución y que esto no lleve a afectar los servicios que se prestan a las instituciones. Pero sí será importante que sea una revisión muy fina, digamos, la que hagan cada ministro, cada presidente, cada director de autónoma, porque en las instituciones sabemos que todavía hay gente que no presta un buen servicio a la población, hay gente muy deshumanizada, todavía hay gente que ha ingresado a las instituciones
por algunos compromisos políticos, por algunos compromisos sindicales, o gente que ingresó a las instituciones sin cumplir el debido proceso. Entonces, todas esas revisiones, lógicamente, tendrán que hacerse al interior de las instituciones. Aquellas personas que cumplen con sus perfiles, que han ingresado de forma idónea, siguiendo los procesos correspondientes, pues no tendrán de qué preocuparse, ¿no? En cada una de las instituciones. Ministro, la presentación, la elaboración de este presupuesto, de este anteproyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa, ¿surge de la misma naturaleza del ADN fiscal nuestro o es parte de alguna recomendación previa como se establece, digamos, en el contexto de negociaciones que se tiene con organismos financieros? Mira, esto es parte del enfoque económico de esta gestión del presidente Bukele, y que lo anunció desde el día de la investidura presidencial, que el enfoque de este periodo presidencial iba a ser el tema económico. Entonces, esta forma parte, es una acción más que forma parte de ese enfoque económico que está llevando a cabo el gobierno, y es necesario. Es igual que en que Ernesto. Uno, pues llega un momento que tenés que ordenar, tenés que ordenar tus finanzas, tenés que hacer una planificación mucho más ordenada, y esto forma parte de eso, ¿no? Es un ordenamiento y forma parte del enfoque fiscal, del enfoque económico que se le da a este gobierno. Es decir, la analogía es muy interesante, ¿no? Yo no puedo gastar más de lo que percibo. Exactamente. Y si quiero mantenerme solvente o garante de todo, tengo que reducir gastos que realmente no son necesarios. Y así, para entenderlo de manera muy clara. Exactamente. No es recomendativo de ningún organismo, es parte de la naturaleza misma de la economía misma. Es parte de un ordenamiento que queremos hacer al interior del gobierno, del enfoque fiscal y de un fortalecimiento del tema fiscal en general que el gobierno está haciendo. Y esto ha sido un avance progresivo que hemos venido realizando. Recuérdate que en el 2019 la brecha del presupuesto era de 1.200 millones de dólares. Se logró reducir para el 2020 a 645, el 2022 a 472, 2024 a 338 millones. Es decir, que hemos venido en un proceso progresivo de reducción de la brecha, y no podíamos seguir teniendo esos niveles de brecha tan alto y que conlleven a endeudamientos tan fuertes. Ok, interesante, porque plantea, de acuerdo a lo presentado, incrementos en el presupuesto para educación, salud y seguridad, también defensa, entiendo, ¿no? Así estas es. partidas, pero también entiendo que dentro de las recomendaciones o ajustes hay una especie de congelamiento para analizar el tema, por ejemplo, en el sector de salud y educación relacionado con el escalafón, ¿cierto? Así es. Cuénteme un poco esas dos fases que me gustaría de alguna manera abordarlas después de la pausa comercial. 7:16. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, es buena hora para una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos conversando con el señor ministro de Hacienda, Gerson Posada. Estamos haciendo un desglose de la presentación del anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado para el próximo año, el cual, con características muy específicas que ya hemos hablado, pues destaca aspectos relevantes que hemos discutido. Decía que, si bien es cierto, todo esto trasciende una naturaleza propia del Estado de la economía del país, por lo cual se elaboró este anteproyecto, me gustaría también de alguna manera me cuente cómo es esto de que los escalafones que pertenecen a una ley especial por el rubro de educación y también por el tema de maestros de educación van a ser congelados. Sí, así es, Ernesto. Los escalafones de salud y educación están siendo congelados en el presupuesto general de la Nación para el año 2025, y este tema, qué bueno que me lo preguntas, porque es importante aclararlo, puede causar cierta confusión en la población, y quizás antes pues decir de que no tenemos nada con el sector salud o el sector educación. De hecho, son
los sectores a los que más se les ha apostado en los años anteriores, a los que más se les ha destinado recursos en términos del PIB desde el año 2020 y siguen siendo una prioridad para este gobierno. Es decir, que seguimos apostándole al sector salud y al sector educación. ¿Qué pasa con los escalafones? Creemos que son sistemas de incentivos que tienen que ser profundamente revisados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el escalafón de salud, un motorista, y no es que tenga nada en contra de los motoristas, todos realizan un trabajo digno, pero por ejemplo un motorista puede ganar más que un médico especialista terminar ganando, recién graduado. ¿Por qué? Porque es un sistema de incentivos que premia de acuerdo a la antigüedad. Entonces eso hace que algunos puestos de trabajo sean mucho más premiados, digámoslo así, que otros que puedan tener muchas más habilidades. El ejemplo que te ponía, una recepcionista puede ganar incluso más con el tiempo. Una recepcionista que tenga 20 años trabajando puede ganar más que un especialista recién graduado, incluso de una universidad en el exterior. Esta persona puede ganar mucho más que esta persona que es un especialista. ¿Y serán congeladas solo para este año, entonces, de acuerdo a la misma partida? Se están congelando y como te digo, creo que hay que hacer una revisión profunda de estos escalafones. Por eso se pone este espacio para hacer las aclaraciones pertinentes y así es. Ahí está una pregunta, dice, ¿por qué negar que hace el público, ministro? Buenos días, ¿por qué negar que hay acuerdos con el Fondo Monetario? Pues no estoy negando que hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que dije es que lo que estamos haciendo en el presupuesto general de la Nación forma parte de las acciones que el gobierno está llevando a cabo para fortalecer la parte económica y fortalecer la parte fiscal. Con el Fondo Monetario tenemos conversaciones y un diálogo profundo y muy avanzado. Diría yo que estamos muy cerca de cerrar un acuerdo fiscal con ellos, un acuerdo de 3 años y pues todas estas medidas también forman parte de las acciones que el Fondo Monetario toma en consideración cuando se firman este tipo de documentos. Interesante. Tenemos otra pregunta, me dice producción. Sí, ahí está. Saludos, vamos a ponerla, ahí está. Saludos, ¿es necesario el ajuste fiscal? ¿Es necesario el ajuste fiscal? ¿Eso va a implicar aumento del IVA y quitar la grasa del Estado? Pregunta el televidente, ministro. No estamos incrementando impuestos. De hecho, tenemos un crecimiento muy fuerte de los ingresos. Desde el año 2000 los ingresos han crecido en más de 2.000 millones de dólares y esto es producto del fortalecimiento de la administración tributaria, del combate al tema de la evasión y al contrabando, de la facilitación de los servicios tributarios para que cada vez las personas se acerquen y facilitarles más el pago de sus impuestos y de la factura electrónica que nos está dando muchos beneficios también. A la recaudación. Ministro, ahí asciende, por cierto, una buena noticia, asciende la inversión pública, entiendo, en 1.700 millones de dólares, ¿no? Así es. El programa de inversión pública que estamos considerando para el próximo año es de 1.700 millones, un aumento un poco superior de los 130 millones en relación al año anterior, y este comprende todas las obras de infraestructura que este gobierno está priorizando, ¿no? Por ejemplo, el viaducto de Los Chorros tiene una asignación de 191 millones, el hospital materno infantil del Seguro Social, los mercados de Santa Ana y San Miguel, por mencionar algunas de las obras que están proyectadas. El bypass de Apopa, que va a iniciar también y va a tener mucho beneficio para la población del norte del país, porque va a agilizar mucho el tránsito y el tráfico en esa zona. Interesante. Otra pregunta, vamos a aprovechar, ministro, de despejar todas las dudas. Claro. Tenemos otra pregunta, ahí está producción, ahí está. Saludos al ministro. ¿Por qué se dice que es un presupuesto balanceado y lleva más de 1.000, entendería yo que 1.000 millones de dólares en préstamos? Así es. Quizás es bueno enfatizar esto, ¿no?
el presupuesto no tiene brecha para financiamiento de gasto corriente. Y así lo anunció el presidente de la República. Sí. Pero aquel financiamiento que es para proyectos de inversión que ya fue contratado por la Asamblea Legislativa y los préstamos que son para proyectos de inversión que están en trámite o que están en preparación, esos van a continuar. Es decir, los préstamos para inversión pública, para gasto de capital, para obras de infraestructura, para programas sociales que son de beneficio para la población, esos van a continuar, esos no se detienen. Y esa es una deuda buena, es decir, prestar para hacer una carretera, prestar para hacer un bypass, prestar para un programa social, esa es una deuda buena, y por eso es que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones con la comunidad multilateral, llámese BID, Banco Mundial, CAF, BESI, por mencionar algunos de los bancos con los cuales trabajamos, y es una deuda en términos muy concesionales y reitero que son préstamos para financiar gasto de capital y proyectos de inversión pública. De hecho, el programa de inversión pública, los 1.700 millones, está priorizado con préstamos, la ejecución del mismo está priorizada con préstamos de la banca multilateral. Decía que este presupuesto en materia de salud, seguridad y defensa asciende a 3.609 millones y esto representa también una partida importante en cuanto a mantener vigentes los programas en estas áreas, ¿no? Así es. El proyecto de presupuesto 2025 sigue centrándose en estas tres principales áreas: salud, educación, seguridad y defensa. De hecho, este presupuesto, el 37% del total de recursos están destinados a salud, educación, seguridad y defensa. En educación son 1.535 millones los que estamos destinando, en salud 1.170 millones y seguridad y defensa 903 millones. ¿Por qué? Porque no podemos desatender todos los programas en términos de educación, tenemos que seguir fortaleciendo todo el tema de salud y el tema de seguridad, que sigue siendo una prioridad. Ministro, también prioriza la asignación de recursos para continuar con los programas sociales, ¿no? Así es. Estaba escuchando esa declaración en el contexto de la presentación del documento. Estamos dando cobertura a todos los subsidios. Todos los subsidios están contemplados en el proyecto de presupuesto: el subsidio al gas licuado, subsidio al transporte, el subsidio a la energía eléctrica, también el tema de los veteranos está considerado en el presupuesto, toda la pensión de los veteranos, todos los proyectos y programas de primera infancia están considerados también en el presupuesto, la pensión del adulto mayor está considerada en el presupuesto, es decir, que se le da cobertura a todos los programas sociales que ejecuta el gobierno. Tenemos otra pregunta, ministro. Dice: ministro, buenos días. Dice, como aduanero le consulto, ¿hay planes de darle herramientas donde el agente aduanal podrá dar selectivo rojo a los importadores que traten de evadir impuestos? Totalmente. Esto sin duda alguna. Estamos equipando a todo nuestro personal de aduanas y estamos llevando a cabo los proyectos y programas que sean necesarios para que cuenten con todas las herramientas de combate a la evasión y al contrabando. Es más, a esta persona le pido que se pueda comunicar directamente con nuestra área de comunicaciones para poderle atender personalmente y que cuente con todas las herramientas que sean necesarias. Me pregunta acá otro televidente sobre el tema de la devolución de renta, dice, ¿cómo está ese calendario? Pregunta. Pues mira, nosotros vamos pagando conforme los vencimientos y que tenga presente el televidente que su devolución la tendrá prontamente en los próximos días. Este tema relacionado, pregunta otro televidente, el tema relacionado, Ernesto, los maestros estamos preocupados porque eso del escalafón para nosotros es cosa diferente. Los maestros deberíamos de tener ese incentivo, aunque la parte administrativa sea evaluada. ¿Se contempla eso? Pregúntele al ministro, me dice. Mira, por eso decía que son sistemas de incentivos que tienen que ser revisados. ¿Por qué? Porque son muy antiguos.
y en el caso de educación, pues el escalafón es diferenciado. Hay una parte que beneficia a la parte administrativa, otra parte al personal docente. En el caso del personal docente va por niveles y categorías. Entonces son sistemas que tienen que ser profundamente revisados, y eso es lo que nosotros pues estamos planteando. No se van a subir impuestos. No vamos a subir ningún impuesto, no está considerado el incremento al IVA. Y no hay despidos dentro de la masa laboral de pública. Esto, como te decía, tendrá que pasar por una revisión de cada cartera de Estado, pero sí lo que buscamos es reducir grasa en el Estado. ¿Cuáles son esos principales retos que ahora se tienen, a manera de ir concluyendo, porque ya se nos fue el tiempo, ministro? Pues bueno, continuar con el fortalecimiento de la parte fiscal, llegar a tener déficit mucho menores y seguir brindándole a la población los servicios y proyectos que demandan. Interesante, ministro. Quiero agradecerle el que nos haya permitido conocer el desglose, ¿verdad?, pertinente con relación a este, digamos, anteproyecto de ley, el cual vamos a estar dándole el seguimiento oportuno para conocer realmente con cuánto se va a contar precisamente en partidas presupuestarias en el ejercicio fiscal 2025 cada institución pública. Le agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto poder estar acá y a la orden cuando nos pueda volver a invitar. Claro, así será. Vamos a estar siempre atentos y sabemos que hay desde luego disponibilidad para acompañarnos siempre en la discusión de estos temas muy interesantes del país. Gracias. Gracias. 7:30. Gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos con un análisis con relación a la elección de funcionarios de segundo grado. Lo vamos a tener precisamente en la segunda parte con el abogado constitucionalista Enrique Anaya. Acompáñenme. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día martes. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Enrique Anaya. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto. Muy buenos días, amigas, amigos. Pues muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Siempre es muy agradable charlar contigo y con todas las amigas y amigos que nos ven por todas las plataformas, Ernesto. Doctor, mucha, digamos, expectativa ha despertado, muchas reacciones, tanto la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte Suprema de Justicia. Voy a comenzar con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Ya usted ha sentado postura con relación a esto y me gustaría de alguna manera que me explique de manera un poquito más, digamos, abierta, ¿cuál es su opinión sobre este proceso de elección que llevó a cabo la Asamblea Legislativa? Sí, gracias, Ernesto. Mira, con relación a la Corte, fíjate que anoté, porque ya manifesté postura públicamente, pero voy a hacer un listado, ¿no?, sobre lo que me parece el proceso y la toma de decisión, ¿no? Eso no tiene que ver con las personas. Entonces, al fin y al cabo, las personas han sido intrascendentes. Primero, un proceso opaco. No existió transparencia, porque seamos francos, eso de las entrevistas en la Asamblea, ayer el Centro de Estudios Jurídicos la calificó muy bien, acertadamente, una pantomima. Las entrevistas hechas en la Asamblea Legislativa fueron una pantomima, ¿no? Así que después me pregunto. Como algo de... Perdón, sí. Luego el proceso me pareció cínico, ¿no? Yo vi la toma de decisión y era, digamos, los diputados de Nuevas Ideas decían, estamos cumpliendo con la Constitución, cuando en realidad la estaban violando groseramente. 3, es una decisión totalmente de conveniencia política, totalmente de conveniencia política. Aquí es intrascendente, Ernesto, si en realidad, digamos, las personas tienen las capacidades y todo. Ha sido una decisión totalmente política. 4, es una decisión inmotivada. ¿Por qué? Porque violando precisamente la Constitución y la jurisprudencia constitucional, la cual ahí la citaban los diputados, en realidad no sabemos por qué han elegido a las personas que han elegido. ¿Por qué de la lista de 30 solamente eligieron a estas 7 personas? ¿Y por qué han excluido a los otros? No lo sabemos. 5, tristemente continúa el techo de cristal contra la mujer. Es un menosprecio a la mujer. ¿Por qué? Porque se ha reducido el número de mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Imagínate qué peculiar. En El Salvador hay más abogadas que abogados. Hay más juezas que jueces.
Sin embargo, en la Corte Suprema de Justicia, de 15 magistrados, solo hay 3 mujeres. Una usurpando funciones, pero ahí está. Pero solo hay 3 de 15. Con lo cual sigue estando el techo de cristal en contra de las mujeres. Y también un menosprecio para el gremio jurídico. ¿Por qué? Porque sabe que de la lista de 30, recordemos, amigas y amigos, de la lista de 30, 15 vienen del listado del CNJ y 15 vienen de las elecciones que hacen las federaciones de asociaciones de abogados, FEDAES. Los 7 que nombraron, los 7, Ernesto, son de la lista del Consejo. Los 7. Con lo cual nos confirma pues, que las elecciones de abogados pues salen absolutamente sobrando. Pero no se escuchó la voz del gremio cuestionar, salir. Pues sí, no, creo que son pocos los que en algún momento lo hacen, ¿no? Sí, pero te imaginas, si en esta última elección hecha este año solamente votó el 9% del padrón electoral de abogados, 9%. Ya y aún así, digamos, el mensaje de la Asamblea es, me da igual que estas personas, digamos, hayan andado haciendo publicidad. Tristemente, lo lamento por las personas que se prestaron de candidatos por la FEDAES, que anduvieron gastando en banners, regalando tacitas con la foto de ellas, lápices, bolígrafos y todo, para que no los tomaran en cuenta. ¿Y a qué se debe ese silencio de su gremio, doctor? Mire, pues yo creo que varias cosas. Uno, sí, mira, uno es miedo. Dos, sí, la ley, pero ¿y entonces para qué sirve la ley? Porque entiendo que la investidura o la grasa con la que obviamente cada profesional se inviste, en el caso de nosotros la libertad de expresión, en el caso de ustedes la ley. Claro, pero bueno, cada quien hace su lucha desde la trinchera que le corresponde, Ernesto. Y entonces te digo, ¿por qué no le escuché? Mira, sabes que en El Salvador hay más de 40,000 abogados. No cabemos en el estadio Cuscatlán, salvo que nos chineamos, ¿no? Algunos a otros. Lo llenan. No, lo llenamos a reventar. Pero aún así, y tú tienes toda la razón, es un silencio. Mira, la mayoría es miedo, otras son comodidades, otras son porque dicen, hey, puchica, te mueves. ¿Por qué? Porque dicen, es que me van a afectar. Y entonces, puchica, mejor, digamos, para poder conservar mi trabajo, me quedo. Porque también, ¿sabes? Las empresas, los clientes dicen, mire, usted no se pelee con el gobierno. Pero además de eso, ¿sabes también por qué? Porque dicen, bueno, si critico, como hoy el Poder Ejecutivo domina la Corte, entonces los jueces van a decir, no, mira, aquel dale palo porque aquel está criticando, así que dale palo. ¿Cuál es el augurio entonces que se tiene en perspectiva de lo que se eligió en términos de justicia? Y tengo una pregunta que creo que va concatenada a eso. Voy a aprovechar su presencia en abrir el espacio de opinión también para el público. Vamos a ver, tenemos la pregunta ahí vamos a ver. Ahí está, en pantalla. Dice de la siguiente manera: saludos al abogado Anaya. Usted ya se manifestó sobre el tema, pero me pregunto, ¿usted va a interponer un recurso de inconstitucionalidad al decreto de nombramiento? Interesante. Sí, la respuesta vamos es a ver. No. ¿Por qué? Porque no hay sala de lo constitucional. Entonces, si presento una demanda, lo más seguro es que van si se llegan primer lugar, estimo que harían lo que acaban de hacer con algo que hice público ayer, y también otro caso, donde ya te voy a comentar, posiblemente la guarden durante 5 años o más, la demanda. Y no, ya te voy a decir que no tenemos. O si no, van a admitir, van a resolver y van a hacer, digamos, la jurisprudencia para atrás. Es decir, que las cosas que se han ido avanzando en la jurisprudencia que está, que es decir, los procesos deben ser transparentes, los procesos deben ser públicos, debe haber motivación, no debe ser de conveniencia política. Posiblemente, como no tenemos salas, sino que tenemos unos usurpadores ahí, 4, entonces, digamos, ellos lo que van a hacer es hacer la jurisprudencia para atrás. Sobre el primer punto, te comento, yo ayer hice público. ¿Sabes que en el 2019, Ernesto, cuando se nombraron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los nombraron el 30 de julio del 2019. El 7 de agosto de ese mismo año, es decir, después de la vacación, yo presenté la demanda de inconstitucionalidad.
contra la elección de los del 2019. Sí, recuerdo. Porque no había sido... Por no eso había le sido, preguntaba justamente al televidente. Cuando te digo, lo presenté en el 2019. ¿Sabe qué es lo que es? Ayer me notificaron la resolución. ¿Cuánto tiempo después? Más de 5 años. Fue en julio, lo presenté en julio del 2019. La demanda se admitió en octubre, el trámite el caso, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, en 3 meses estaba listo para sentenciar. Lo guardado. ¿Sabes qué? Ayer me notificaron, yo me reía, y disculpen amigos, o sea, yo sé que es algo triste, grave, pero me daba risa. Resolvieron ayer, me notificaron ayer, que como ya venció el plazo de los magistrados electos en el 2019, entonces el caso ya no tiene vigencia y entonces ya no tiene por qué conocer del caso y pronunciarse. Bueno, entonces no lo voy a presentar. ¿Cree que será pólvora, como decimos a lo popular, el sope? Pero ¿el qué? El de llegar con un recurso hoy y presentar. Claro. Por supuesto, si yo estoy precisamente para... ¿Sabe rendirse? Porque estamos cuestionando que otros no hablan, el silencio de los abogados, y en el caso suyo, que ha sido un artífice de eso, no lo estoy diciendo porque no es un invento mío, ni le estoy excitando eso. Algunas de las demandas yo las he presentado. Claro. Pues le digo, pues sí, pero es que no tenemos sala. Es que ese es el problema en El Salvador. No tenemos sala de lo constitucional, no tenemos independencia judicial. Entonces, Ernesto, se nos hace imposible. Entonces, ¿para qué la voy a presentar? ¿Para que la tengan guardada otros 5 años ahí? Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? A ver, mora judicial. He escuchado en esto, doctor, usted me hizo, digamos, como un listado de valoraciones que a su juicio encierran ese proceso de elección, desde considerar que fue una pantomímica, que coincide con el gremio del colegio, ¿cómo se llama? El centro jurídico, que es cínico, que es una decisión, sí, pantomímica, lo cínico, dijo, decisión política, decisiones motivadas, un menosprecio al tema de género, al tema del gremio, etcétera, etcétera. Todo esto, entonces, ¿qué nos espera de ahora en adelante en términos de la administración de justicia? Lo mismo de siempre, tal y como estamos ahorita. ¿Tanto así? Sí, vamos a ver, mira, es que seamos realistas, mira. Que ver, 1, 2, 3, 4, bueno, no me alcanza, 7. Se eligieron 7 personas. Revisemos el perfil a ver si hay posibilidades de un cambio. No encuentra algo que verdaderamente denote. Vamos a ver, mira, es que seamos objetivos. O sea que no se cumplieron ni los procedimientos ni los perfiles que establece a su criterio. No, para nada, mira. Yo sé pues que a veces tenemos un lenguaje buenista, ¿no? Y decimos, ay no, si son buena gente lo que han elegido. No, si están preparados, tienen maestrías, tienen doctorado. Da igual, veamos a quienes eligieron. Rápidamente. Óscar López, golpista, ejecutó la purga de jueces, autorizó la reelección, más de lo mismo. 2 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que únicamente pasaron a nombrarlos como propietarios, o sea, gente que ya estaba ahí y que estaba trabajando ahí ya. Uno en la sala de lo penal y el otro en la sala de lo contencioso, que hoy lo pasan a la sala de lo constitucional. Debieron haber sido nuevos, a su criterio. 2 magistrados de apelaciones que en realidad llegaron como magistrados después de la purga de septiembre del 2021. O sea, después una empleada de Casa Presidencial y un empleado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué cambios podemos esperar, Ernesto? Veamos sala de la Constitucional. Hay 4 que son los mismos, que impusieron el 1 de mayo del 2021. Ellos siguen. Solamente llega un nuevo presidente. Al rey David podrían haber nombrado, Ernesto. Pero de todos modos, los otros no tienen 4, pues. ¿Qué cambio va a haber ahí? Ninguno. En la sala de lo penal, que es la que mira el régimen de excepción y todo, ¿qué cambio ha habido? Ninguno. Son los mismos 3 magistrados que estaban, solo que uno que estaba de suplente lo nombraron propietario. Si no me cambian ni la gente, ¿qué cambio voy a esperar? Ok. No sé, me queda a mí esa, digamos, claridad dentro de su análisis,
que resalta de que lo que se ha hecho, pues de alguna manera no llena las expectativas de ese horizonte que usted cree que puede haber una buena administración, que puede haber un buen punto relacionado con el tema de depuración judicial de aquello. Mira, yo hoy voy a presentar algunas solicitudes. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7:46 minutos, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Le dejé planteado un poco bajo esa lógica de su análisis, saber qué va a pasar entonces con todos esos grandes, desafíos que se le han cuestionado a la Administración de Justicia en el país, el tema de la depuración de jueces. De hecho, concatenando con una pregunta que hace un televidente relacionada con este tema. Dice de la siguiente manera, veamos. Dice, buenos días Ernesto, ¿hasta cuándo el órgano judicial va a resolver el tema de la mora judicial? Es un tema que lo escucho de ustedes, los abogados, ¿no? Sí, ¿no? Y todavía existe, hoy hay menos información, pero es muy difícil porque, digamos, aunque hay un departamento de estadísticas en la Corte, simplemente sirve para recoger papeles, pero no hay análisis estadístico como tales, ¿no? ¿Sabes que la mayoría de los tribunales sí tienen mucha carga? La Corte Suprema de Justicia, salvo la Sala de lo Constitucional, que tiene miles de procesos de habeas corpus sin resolver, tiene inconstitucionalidades, pues, digo, como las mías, pues, que las guardan por 5 años, ¿no? O sea, es impresionante. Las otras salas apenas tienen trabajo, en realidad no, apenas hay moda, salvo cuando a ellos les interesa, porque tienen muy poquito trabajo. Es que hay en las Cortes Supremas de Justicia, en realidad, Ernesto, casi no hay casos. Te voy a comentar, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde no, hasta hace 2 meses decían que tenían 28 casos. O sea, 28 casos en trámite, eso es, cualquier tribunal se parte de la risa, y son 4 magistrados, como 25, 30 colaboradores, para 28 casos es muerto de risa. Yo dije, miren, este tribunal en un mes ya no va a tener nada que hacer. Entonces al mes siguiente sacaron una nueva estadística, así que hemos revisado y no tenemos 200 casos pendientes. O sea, te imaginas, ni siquiera el mismo tribunal lo sabe, qué es lo que tiene pendiente. Pero ¿sabes la Sala de lo Contencioso? ¿Sabes cuántas demandas recibió el mes de agosto? 0. ¿Cuántas demandas recibió el mes de julio? 2. ¿Cuántas demandas recibió el mes de junio? 3. No, hombre, si ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. En cambio, los otros tribunales, los juzgados contenciosos, las cámaras de lo contencioso, sí están que se revientan de casos. Y no tienen, lamentablemente, los recursos ni el número suficiente de jueces en el país. Lo que pasa es que está mal distribuido. ¿Y esa mora es producto de qué entonces? Hay de muchas situaciones. ¿Cuáles son las variables que en algún momento debe existir indicadores que me digan que por esta razón no hay muchos jueces, hay demasiados casos? Sí, definitivamente, te digo, pero lastimosamente, y esto se sabe, digamos, desde hace, ¿qué decirte?, 30 años. Pero no que ha existido la voluntad política para poder hacer los cambios. Porque mira, hay procesos, y eso, digamos, se llama mapeo judicial. Hay tribunales que, como por ley pusieron, hoy no sé cómo lo van a aplicar, que en cada municipio tenía que haber un juzgado. Entonces pusieron un juzgado de paz en cada municipio. Pero sobre todo en el interior del país, los juzgados de paz, discúlpenme, digamos, de Chidilagua, el juzgado de paz de Victoria, el juzgado de paz de... reciben 6 casos al año. Pero tienen montado toda una institucionalidad ahí. O sea, toda una oficina para un juzgado de paz que te reciben 6, 8 casos al año. En cambio, suponte, Soyapango estaba a reventar, San Salvador a reventar. Entonces yo creo que lastimosamente no se hace un mapeo adecuado, ¿no?, para poder... Así que, no, las causas de la muera judicial son la mala distribución de los tribunales, muy pocos jueces, escasez de recursos, lamentablemente, Ernesto. Ok, voy a aprovechar corriendo en el tiempo, doctor, para también conocer su opinión. ¿Es casi la misma o parecida a la del Tribunal Supremo Electoral? Muy parecida, pero tiene sus propios matices. Para mí, las 4 aberraciones más graves del proceso del Tribunal Supremo Electoral son la exclusión de la terna original de Arena, que nunca supimos por qué. Bueno,
interna. Oficialmente tal vez no, pero sí se sabía que era porque no llenaban los requisitos y tenían, digamos, supuestamente algunos vinculación directa, política, partidariamente es que ahí voy yo, este es el chiste, porque nunca lo pusieron formalmente, porque entonces se pegaban ellos el tiro en el pie. ¿Por qué? Porque dos de los elegidos, si ese era el pecado, que tenían vinculación partidaria, y no dos de los elegidos, pues la presidenta y el designado por el FMLN, y no tienen vínculos partidarios, pues. Bueno, veamos el artículo 7 que dice del Código Electoral, perdón, el artículo 45 de quienes no podrán ser magistrados, pero ahí que nos respalde en la opinión. Sí. Lo mismo sucedió con el FMLN, también fue real. No, pues eso lo digo, exactamente. Entonces, pues te digo que... Entonces, a su juicio esto fue un arreglo. Bueno, mira, no me cuestiones los míos, no te voy a cuestionar los tuyos, tampoco los tuyos. No, porque los de Arena sí se los cuestionaron, ¿no? Y se han hecho buena elección, perdón, sin menosprecio no lo sé de las personas, porque ni siquiera los conozco y los perfiles no fueron públicos. Vamos a ver si los de Arena los entrevistaron en la mañana y en la tarde eligieron a una. O sea, esto es de chiste. La exclusión de la de Arena. La no comprobación de los requisitos, porque a esas dos personas que designaron, a la presidenta y al propuesto por el FMLN, pues aparentemente tienen vínculos partidarios. Y los eligieron, ¿no? Y lo que ha dicho la jurisprudencia es que cuando aparecen esos datos, cuando aparecen información de impedimentos legales, debe decir la Asamblea cómo es que esas personas ya superaron ese impedimento. 3, dígame el favor de poner el artículo. El artículo 45 dice. Creo que es 45. Sí, no podrá, del Código Electoral, sí. Ajá. Vamos a ver, ahí está. Ahí está, por favor. Sí, dice. Ahí está en pantalla. No podrán ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y empieza un listado. Y dice presidente y magistrado de la Corte de Cuentas de la República. ¿Y a quién eligieron como presidente del Tribunal Supremo Electoral? A la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, ¿no? Claro, vamos a ver, van a decir, no, pero ella renunció unos minutos antes. Porque sí hicieron, pero vamos a ver. Eso, amigas, amigos, se llama fraude a la Constitución. Es una chabacanada. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea Legislativa? Ya lo vi. Estaba la plenaria para elegir y quizás hasta ahí se dieron cuenta, pucha, no va a poder morir. Hacen un receso. Después del receso, la señora presidenta de la Corte de Cuentas presenta su renuncia a la presidencia de la Corte de Cuentas. Se reanuda la sesión plenaria, el Pleno acepta la renuncia de la presidenta y minutos después dice, como ya no sos presidenta de la Corte de Cuentas, ahora te elegimos presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Eso es un engaño, amigos, es una farsa. Eso se conoció en el 2013. En el 2013, una persona, me va a disculpar que no me recuerde el nombre, una licenciada también, renuncia al partido Gana y al día siguiente la eligen como miembro de la Corte de Cuentas. ¿Qué dijo la sala? Al día siguiente la sala, no mide, eso es fraude. Usted magistrada Aguilar creo que fue, sí. No me acuerdo, pero yo creo que sí, Aguilar. ¿Qué fue lo que dijo la sala en ese momento? Al día siguiente, mire, esto es una farsa. Esto es un engaño. Usted no puede hacer que una persona renuncie a un partido político o a un cargo con el único propósito de optar a otro cargo público. Si en el 2013 lo hicieron con un día de diferencia, ahora, Ernesto, lo hicieron con diferencia de minutos. Así que definitivamente hay una violación a ese artículo. O sea, estaría de más entonces preguntarle de que no le vea a ellos características técnicas o capacidad en términos de la... No lo sé. Lo probó que puede ser una materia electoral, que no es, creo que no es... No lo sé, a mí me extraña poderosamente que la misma persona, que la licenciada que nombraron como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, hace 4 años era miembro del Instituto de Acceso a la Información. O sea, una especialista supuestamente en acceso a la información. Después la nombraron en la presidencia de la Corte de Cuentas. Bueno, entonces es una especialista en Contraloría Pública, ¿no? Y ahora es presidenta del Tribunal Supremo Electoral, o sea, una especialista en derecho electoral.
Yo no sé si cumple el perfil, pero te digo, pero es indiferente. Conclusiones, doctor. Uno, no tengo ninguna expectativa positiva para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y del Tribunal del Supremo Electoral sí tengo expectativas terriblemente negativas. Que la historia nos demuestra que siempre hay una grada más abajo en el infierno. Si la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, que terminó el 31 de julio, estaba por el suelo, este tribunal vamos a llegar hasta el subsuelo. Ok, le agradezco mucho. Encantado, Ernesto. Gracias por venirnos también a dar su punto de vista a este medio de comunicación que siempre coloca sobre la plataforma el análisis y la discusión de los temas importantes del país, en la que concurren sin duda alguna diversas personalidades con diversos pensamientos e ideologías. Así es que desde ya, gracias nuevamente a usted por habernos sintonizado. Los invito a que no se pierdan. Julio Valdivieso esta noche en Pulso Ciudadano va a tocar temas importantes también en esta materia con Tania Pastor y estará Mauricio Maravilla. No se lo pierda. Hoy, 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Recuerde, Tania Pastor y el abogado Mauricio Maravilla estarán conversando con Julio Valdivieso en Pulso Ciudadano. Hoy, no se lo pierda. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.